Hola a todos y buenos días y quiero intentar de nuevo enseñar un poquito a través español y claro que quiero enseñar inglés, pero a través español es un poquito mejor, particularmente por la gente que no tiene un alto nivel del inglés y claro que tengo muchísimos errores en español, pero no pasa nada porque mi primero objetivo es solo para enseñar y para mostrar las cosas importantes cuando estás aprendiendo inglés. ¿Ok? Y es seguro que mucha gente no tiene nivel bueno en inglés y de nuevo este objetivo es para enseñar y para ayudar un poquito y lo siento por todos mis errores, pero vamos a ver para enseñar las cosas más importantes. Yo he ido un profesor por 10, 11, 12 años y he ido un placer y continúo con clases en las mañanas y ahora todo en línea. Es diferente, pero todo el mundo necesita continuar de esta manera, claro que debido a la pandemia, pero cada día a esta hora más o menos quiero intentar para dar un clase libre en Facebook Live y depende de la conexión, depende del internet, porque en el pasado tengo problemas con conexión y todo depende de esto y ojalá que es mejor aquí porque tengo FaceTime, abrir FaceTime en lugar de Zoom, porque cuando compartir la plantilla en Zoom es posible que demasiado energía es utilizado por eso y creo que FaceTime aquí es un poco mejor y por eso necesito probar aquí y continúo probar aquí porque para asegurar que tenemos live y ojalá que bien. Ok, so aquí es una historia diferente, es un artículo un poco diferente porque el título es The 10 Most Inspirational Short Stories I Have Heard. Yo he escuchado. Ok, so es un poco diferente porque normalmente es temas del cine, temas de música, temas de políticos, no sé, pero hoy es diferente, es un poquito más positivo y puedes ver el título aquí, ¿ok? So, aquí es una introducción y quiero enfocar en las palabras importantes, las frases importantes y siempre necesitas ser consciente entre la diferencia de sustantivo, verbo, adjetivo, adverb, etc. Y que aquí quiero mostrar todo. So short inspirational stories are, es el verbo to be, powerful reads. Ok, aquí tenemos sujeto, short inspirational stories, el verbo to be, y powerful es más adjetivo y read es como sustantivo. Entonces es posible para decir the book was en el pasado a good read. Claro que es normal que el verbo to read, como leer, pero también es posible un sustantivo, entonces a read, un leer bueno, no sé en español si es posible para decir una leer bueno, pero en inglés es posible a good read, significa que es un libro muy bueno para leer. Y aquí es posible sustantivo reads y powerful es como adjetivo y recuerdas que power es sustantivo y powerful es como adjetivo. ¿Ok? Y también el verbo es to read, pero en el pasado es el mismo para deletrear, pero pronunciation is very, very different. For example, in presente, I read, you read, he reads. En tercera persona siempre necesitas añadir un S. Y he reads, she reads. Y en el pasado, the pronunciation es diferente. Por ejemplo, I read es el mismo pronunciation que el color.
el color red, okay, como rojo in español. So the pronunciation in the past is como red, like the color, okay, so fonéticamente es como red. Y también en español tienes una palabra red, pero la palabra red en español significa network en inglés, por ejemplo, redes de sociales, social networks, okay, so es un poco complicado, pero eso es los idiomas. Y de nuevo, power es como sustantivo y adjetivo es powerful, y es posible también el verbo to power. Por ejemplo, pan, bread, powers my day. Es posible, no es típico, pero es posible para decir bread, darme energía por el día, y también es posible bread powers my day. Okay, so es posible un verbo, pero es más típico como adjetivo powerful y también sustantivo power, como poder. Y aquí creo que es poderoso, un poquito como poderoso. Okay. Y tenemos una otra palabra, linked or similar. For example, potential y potencial en español es un poco como poderoso, no sé, pero en inglés potential es más como gente. Si tú tienes mucha potencial en español, en inglés potential significa que tienes muchísimo capaz para hacer algo. Tienes una habilidad y tienes un capaz para hacer algo. Entonces en inglés es típico aquí para decir tienes potential. You have potential. Okay, so it's very, very important. Segunda frase, the great thing about them. So aquí es como pronoun. Them is substitution or cambia por powerful reads. Entonces, el gran cosa sobre los reads es el verbo que, they are, el verbo, entonces ellos están. So easy. So easy es adjetivo como fácil, pero so es más intensificar, ¿ok? Y normalmente cuando tenemos so más adjetivo, por ejemplo, happy, por ejemplo, tú estás so happy, que normalmente aquí necesitamos que como that. Entonces, consecuencia, tú estás tan feliz que puedes correr por muchísimo. So you are so happy that you could run for a long time. Entonces, consecuencia es típico con so más that por consecuencia, ¿vale? Y aquí es fácil, tan fácil para digest, y eso es una palabra muy importante, muy interesante, particularmente cuando come. Entonces, después de tu comida, necesitas tiempo para digest. Y es posible que es similar en español. Mira, aquí tengo traductor en español digest. Creo que es similar digerir. Okay, es un poquito diferente con pronunciation. But digerir es típico con comida, pero es más flexible en inglés también, porque si tienes noticias duro que necesitas tiempo para digerir, en inglés you have bad news that you want time to digest. Okay, so es posible por comida y también por noticias. En español es probablemente bastante similar. Y there is always, siempre, a moral. Creo que también en inglés, en español es similar, moral, at the end of the story. Aquí tenemos preposiciones y recuerdas que con at es locación, lugar, reunir con tu amiga, at the café, at the cinema, pero también por tiempo, posición por tiempo, por ejemplo, at the beginning, at the end, at the middle. Es posible también in, porque el concepto de espacio, in the beginning, in the middle, in the end, or at the middle, at the end, at the beginning. So es flexible, y eso es confusing un poquito por gente particularmente aprendiendo inglés, porque preposiciones están muy flexibles y muy importantes, y aquí es posible para decir in the end or at the end, okay? Depende del concepto de espacio or location, okay? Whether they're true stories or not, aquí es muy, muy fluente, whether.
Y claro que necesitas tener cuidado entre las dos palabras. Tenemos dos palabras, weather, como tiempo. Entonces hoy, the weather, el tiempo está muy bueno. The weather is very good. Hace mucho sol, weather. Pero the pronunciation del segundo es casi el mismo, weather, pero significa cosa completamente diferente, ¿ok? Aquí significa como if en inglés, en español como si. Entonces no sé si me voy al centro o me voy al cine. Y significa en inglés no sé, I don't know if I go to if or whether I go to the cinema or to the city. Okay, so whether significa if y es muy importante y normalmente es típico más or y aquí es el mismo or not. So if they are, ellos están, true stories y de nuevo siempre necesita tener en cuenta la diferencia entre story y history. Cada día, cada vez necesito contar esto porque es tan importante. De nuevo, story es como de fin de semana. Tengo una historia muy divertido de mi fin de semana, por ejemplo, pero history es más en los colegios. Yo he estudiado historia in mi colegio. Okay, so I have studied history in school. Hay una gran diferencia entre los dos y cada vez necesito mostrar aquí. Y aquí es a true story. And es muy obvio, la diferencia es muy obvio en inglés cuando hace un error aquí. Okay, so necesitas tener en mente. Okay, and is another thing, as many of them are legends supposedly hundreds of years ago. Aquí es importante porque normalmente another es más singular. Por ejemplo, another day, another week, another person. Normalmente es singular después, another day, another week, another person. Y la otra cosa es other. Other es más plural. Entonces, other days, ¿vale? Other weeks. Okay, and personas en inglés es importante porque singular es person y plural es people. Y eso es muy importante con la misma importancia que story and history. Okay, eso es importante, pero también person singular y people plural es importante muchísimo también. Y cada vez la gente hace este error también, como mi español, pero solo es para mostrar. Okay. Y aquí other people, pero es más complicado porque es posible the other. Y cuando tienes opción, y cuando tienes una opción de dos cosas, ¿quieres este café o quieres the other coffee? Okay, so cuando tienes una opción es posible para decir the other. Okay, y más es posible para decir the others con S. Y esta significa el grupo de gente. Entonces, si quieres ir al centro con nosotros, do you want to go to the center with us? ¿O quieres ir al centro con los otros? Do you want to go to the center with the others? Okay, so es flexible, es muy importante. Y aquí solo es singular, cosa, substantivo singular, thing. Y por eso necesitas another. Okay, importante, fácil, pero muy, muy obvio cuando la gente hace un error aquí. Okay. As es una otra cosa porque as es muy flexible en inglés. As es como, por ejemplo, like, similarity. Por ejemplo, tú estás, tu parecer, el mismo as como tu hermana. Okay, so you seem the same as your sister. Okay, so parecer es como seem, el mismo as, the same as, and aquí like is casi el mismo también, pero es más complicado porque as es porque, por ejemplo, yo voy al supermercado as necesito leche. So I go to the supermarket as
I need milk, I go to the supermarket because. So significa because, as significa because aquí. Y eso es muy importante. I go to the supermarket as I need milk. Eso es primera. Segundo es como mientras. ¿Ok? Me voy al supermercado as mientras tú vas al cine. So I go to the supermarket mientras or como you go to the cinema. Okay, so aquí es importante, tenemos el palabra as, pero significa mientras en español o en inglés while. So es muy flexible. Más, creo que uno o dos más, pero aquí es el más importante. Y aquí creo que es como porque lo primero as. Okay, como because. So whether the true stories or not, as many of them are legends, because hundreds of years old. Okay, no problema, creo que es casi el mismo en español, leyendas. So just the pronunciation, legends. However, sin embargo, en español, the stories, recuerdas, history and stories, y es plural aquí, y story en singular es con y, pero plural es importante y siempre es IES. Y tenemos una familia de palabras como esto, por ejemplo, sky como cielo, pero dos cielos, two skies, un mosca, a fly, singular, pero plural, three flies, y etcétera, etcétera. Hay muchísimo cambias aquí desde singular a plural. Okay? So, however, the story that I am talking is present day continuous. Okay, continuous, present continuous. I am talking, I am eating, I am drinking. The past continuous, I was talking, I was eating. Pero aquí es presente continuous. Sobre el verbo are, porque es plural. The stories are. Okay, so powerful, and recuerdas de nuevo so más that consecuencia. Okay, entonces so powerful, adjetivo, adjetivo, que consecuencia. Okay, so muy interesante, muy simple pero muy regular, y esta estructura aparecer muchísimas veces cada día, cada vez, ¿vale? Many of them, muchos de ellos, really get you, okay, this was inglés, okay, to get you thinking es como hacer a tú para pensar, es como fuerzar, un poquito como es difícil, okay, so to get you thinking basically es el mismo que para hacer a ti, make you think, casi el mismo, prácticamente el mismo. To get you thinking es para to make you think. Más formal tenemos un verbo importante como prompt, y puedes ver la T. So prompt es un poquito similar aquí, pero es más avanzado, pero solo necesitas tener en cuenta. Pero aquí get you thinking, and do es complicado de nuevo, porque aquí do solo es por énfasis. Okay, solo es para to emphasize en inglés. So do, por ejemplo, es posible para decir I like, me gusta chocolate. Okay, es fácil, es normal, pero es posible I do like chocolate, and significa que solo es más énfasis. Okay, so es el mismo, pero es un poquito más para emphasize el verbo. Okay, no sé cómo se dice emphasize en español. Yo sé que es casi el mismo, pero pronunciation es difícil. So quedo con mi inglés. Okay, so I do like chocolate is for emphasis. And even es como incluso. Por ejemplo, todo el mundo va a la fiesta, incluso Juan. Everybody goes to the party, even Juan, including Juan. So eso es simple, pero muy importante y poderoso. Okay? Leave you speechless. Eso es una frase muy interesante. Es como un discurso. Okay? So, mi discurso es como más formal, es como un speech. Pero si estás speechless, entonces recuerdas que sufijo less
es como sin. Por ejemplo, homeless, jobless, okay, so sin trabajo, sin casa. Y speechless significa sin hablando, sin palabras. Y cuando veas algo increíble, no tienes palabras. Entonces estás speechless. Y eso es muy, muy fluente, muy bueno. Y leave es como dejar tú sin palabras, porque es increíble at times. So solo eso es introducción, y porque después aquí tenemos historias con inspiración, pero solo es introducción aquí. Y de todos modos, tenemos muchísimas cosas aquí importantes, muchísimos, y puedes ver siempre en otros parágrafos, en otros libros, en otros textos, puedes ver las mismas cosas, and es muy, muy interesante. Solo es 4 frases, 4 parágrafos, pero al mismo tiempo es muy, muy interesante, ¿ok? Y muchas cosas con mucho valor. Y es probable que cuando sigamos podemos ver las mismas cosas, ¿vale? Y aquí es un poquito más, pero ahora quiero probar que Facebook está todavía funcionando. Ojalá que sí, solo para probar, porque algo veces roto de conexión, ¿vale? Ok, so sigamos. I have been reading, eso es difícil para crear, eso es un tense, verbal tense avanzado, pero es importante porque el verbo es to read, ok, and I have read significa el presente perfect. Por ejemplo, I have read, yo he leído, I have read, y no sé qué pasa con mi luz de mi plantilla, pero vamos a ver. So I have read is the present perfect, pero I have been reading es más complicado porque tienes de auxiliary, tienes gerundio, and tienes el verbo to be. So tienes en mezcla, I am reading is the presente continuous, and I have been reading, creo que es the continuous in the present perfect. So es un poco avanzado, pero en exámenes es una idea muy bueno para intentar usar las estructuras más avanzado. Eso es importante, es un consejo para mejorar tus marcas siempre cuando usar el verbos más avanzado, más estructuras más complicado. Y aquí es un ejemplo muy bueno. ¿Okay? Plenty. Plenty es un adjetivo muy interesante y es muy común. Por ejemplo, I have plenty of books. And eso significa tengo muchísimo. Okay? Bastante. I have plenty of food. And significa que tienes mucho. Okay? Plenty significa mucho. Okay? Adjetivo es como plentiful y significa de nuevo como mucho. Okay? These, eso es interesante también porque en inglés tenemos 4 palabras. Por ejemplo, this, that, these, and those. Okay? So tenemos 4 importantes palabras. This es como singular. Por ejemplo, esta boli, this pen, aquí. That pen is singular, fuera de ti. This pen, that pen. Plural aquí es como these pens, and plural allí es como those pens. So these stories, porque hablemos aquí sobre esto, okay? In the past couple of weeks, couple is como pareja, okay? You have a couple, you and your partner make a good couple, okay? Es un poquito error cuando la gente dice tú y tu couple. Es un poco raro porque en inglés normalmente decimos you and your partner, pero couple is dos, is two. When you have two, a couple of days, pero es flexible porque puedes decir a couple of days, a couple of weeks, y significa más o menos dos.
pero es flexible, es posible 3, es posible 4, a couple of weeks, a couple of days. No es muy estricto con 2, ¿vale? Y aquí es el mismo. No es exacto 2 semanas, es más flexible. Es posible 3, es posible 4. And found, el verbo es encontrar, to find en español. Y pasado es irregular. Ok, found. And eso es importante porque en inglés tenemos muchísimos verbos irregulares en pasado. Y eso es un ejemplo. Okay, the lessons. A lesson es, creo que es el mismo en español cuando asistir a una clase. It's asistir a un lesson. Okay, so para enseñar a lesson is to teach a lesson. Y es flexible porque es posible para enseñar a tu niño, enseñar a alguien. A lesson es para, no es asignatura. En el colegio es más como behavior o como éticas. So if you teach someone a lesson, es como para ganar revenge in inglés. So to win revenge or to get revenge. Okay, so win is ganar, it's possible to get revenge también. Okay, them, so atrás de ellos, truly wonderful. So true is como verdad y adjetivo. Okay, substantivo is the truth. So adjetivo is true, como es verdad, pero substantivo is the truth. Okay, so necesitas recordar la diferencia siempre entre adjetivo y substantivo. Y aquí es más complicado porque it's truly. Y cuando tienes ly es como adverb. Y en español es como mente. Entonces, verdamente, no sé, es posible para decir verdamente, pero suavemente, lentamente, felizmente, rápidamente. Y aquí es como truly. Entonces, el adverbio. ¿Ok? So es como entonces, I have decided, eso es perfecto presente, porque tienes participle y tienes auxiliary verbo. I have decided to write. Out es un poquito como un phrasal verb. Y recuerdas la estructura en inglés, el concepto de phrasal verb es muy importante. Es verbo más preposiciones y es posible literal, significa algo literal. Por ejemplo, poner en, put in. Por ejemplo, my mobile, I put my mobile in my bag. Es literal, pero con phrasal verbs es posible muchas veces un significado segundo. Y aquí es literal, ¿ok? Pero en otros tiempos, otras veces, tenemos significados segundos y escondido y necesitas aprender y necesitas saber la lista de phrasal verbs, pero tenemos una lista muy grande y por ejemplo write out es solo para escribir todo en completo. Por ejemplo, quiero write out my idea, quiero write out my pensamientos. So to write out my thoughts es para escribir todo fuera, porque es dentro ahora, quiero escribir fuera, write out todo. Okay, so it's incompleto. This article, de nuevo, this is relación a these, ¿recuerdas? These is plural, pero this is singular porque es article. Highlighting es muy interesante, muy importante, porque el verbo es to highlight y es muy subrayar, es un poquito diferente. Subrayar es como underline, pero highlight es como cuando poner luz en algo y tienes como el boli, tienes la cosa como el boli, es como highlighter, eso es el boli para identificar el más importante cosa en el texto, en color. Y en deportes es muy típico también para ver los highlights. Entonces, the highlights de deportes están los más importantes momentos del partido, the highlights, ¿ok? Porque no puedes ver los juegas muy aburridos, solo quieres ver las acciones más importantes.
¿vale? Por pelo, cabello, for hair, es posible también highlights. Por ejemplo, mi pelo es negro y, por ejemplo, mañana quiero añadir cosa de rubio. Okay, so entonces sería a highlight. A highlight es posible in the hair also. Entonces es importante. Y aquí es gerundio, porque es el verbo to highlight, pero es gerundio, bebiendo, paseando. So es como poner luz, poniendo, no sé, luz. The most brackets, eso es muy importante. Paréntesis, creo que en español paréntesis, como eso, brackets. Y es simple, pero es flexible también porque, por ejemplo, por la vacuna, en inglés vaccine, por la vacuna, creo que es vacuna, no es de animal, pero vacuna en inglés es de vaccine. Entonces, en la vaccine es importante qué tipo de paréntesis entro. Por ejemplo, edad 35 al 40, tú estás en esta paréntesis, you're in this bracket. Okay, so es típico en edad y por impuestos también. Cuando ganar dinero, puedes ganar cantidad de dinero hasta aquí en este bracket, pero después o fuera de este bracket necesitas pagar más impuestos. Entonces es importante palabra. In this aid bracket, you can say in this tax bracket. Y eso es un error aquí. Okay, so I have put, de nuevo es sujeto, I, auxiliary have, como haber en español, and participle put, el verbo poner, put. So I have put, what's the story, what the story is, lesson is all about, entonces, ¿qué significa? With a short description of the moral of the story at the end of each section. Okay, so muchísimas explicaciones, pero aquí al final tenemos la historia. Rope es como cuerdo, ok. So rope is típico por los barcos. Tienes the rope, ok. And es flexible también porque en inglés es posible para to rope someone in. Eso es muy avanzado y es muy complicado para entender porque a rope de nuevo es por los barcos, ok. Pull the rope. Pero también we say to learn the ropes. Y aprender los cuerdos, no sé, es cuando cuando iniciar un nuevo trabajo, necesitas aprender los cuerdos, porque en el barco, creo que es el mismo cuando entra el barco por la primera vez para trabajar, necesitas aprender the ropes, porque hoy mucha funciona con los cuerdos. Okay, so it's en expresión desde esto y continúa hoy cuando estás aprendiendo los ropes, estás aprendiendo para hacer tu trabajo. Okay, so to learn the ropes es muy típico, pero to rope someone in, creo que es cuando salvar o rescuar a alguien, lanzar de cuerdo entre la agua y rope a alguien in es como atraer. Y eso es una frase por comercio muy típico, por ejemplo, con advertisement. Olvido la palabra en español for advertisement. Cuando en television, the newspaper, you have an advertisement, and the advertisement, la intención del advertisement es para atraer la gente. Entonces, to rope someone in es el mismo concepto que la empresa quiere atraer a la gente para usar el producto. ¿Ok? Y esta historia es sobre un elefante y un rope. ¿Ok? And aquí tienes, the tema es sobre belief. Y el verbo es to believe.
And substantivo es belief. Y eso es importante porque es diferente, porque por el verbo tienes vi, pero substantivo es posible, es necesario f. Ok. And vamos. Ok, so aquí es la inicia de la historia. A gentleman was walking. Solo necesitas cerrar esta advertisement. So a gentleman was walking through. So eso es pasado continuous. So the past continuous. Recuerdas, I am walking. In the present continuous, I will be walking. I was walking. And here is the pasado continuous. A gentleman es como un hombre. Gentle es como muy simpático, pero eso es una frase muy famoso. A gentleman es como señor o noble, un poquito noble, pero gentleman es como un chico, pero es un poquito formal. Walking through es un poquito como un phrasal verb, es un verbo con más preposiciones, pero es literal, aquí solo a través, paseando a través. Pero es posible to walk me through my job. Eso significa que necesitas alguien para mostrar, para demostrar, para enseñar tu trabajo. Es un poquito como aprender los cuerdos, to learn the ropes. So to walk me through es como mostrar al inicio. Okay? So aquí es literal, an elephant camp, and he spotted. Eso es muy importante porque a spot es normalmente por los adolescents, en inglés pronunciation, adolescents or teenagers, en sus caras es posible para tener un spot. A spot es como algo aquí, and como a pimple, and es más flexible porque es un verbo en inglés to spot. Y cuando entras un restaurante o entras un bar, quieres buscar por tus amigos, quiero search, and al final to spot. Entonces, you spot your friend, es como identificar o encontrar, you spot your friend, ¿ok? Porque aquí con mi camisa tengo spots, like, un poco like dots, ¿ok? Muy similar, pero spot es muy flexible. Por ejemplo, cuando veas al plano del ciudad, tienes el plano de ciudad y puedes ver un spot. Aquí, spot por un restaurante. This is a good spot, a good spot, a good spot. Significa location. Entonces el verbo to spot es como identificar. Aquí es el verbo pasado porque para crear el pasado solo necesitas ed. Y aquí tienes ed regular. So he spotted that the elephants weren't being kept, so were not. This is difícil porque el verbo is to keep, and keep is como mantener, pero pasado is kept. Entonces the verb is to keep, and pasado is kept. And es posible muchas veces para decir the garden is well kept, significa well maintained, ¿vale? Y es posible también el phrasal verb to keep up is like to maintain the pace or the speed or the velocity. Okay, so keep up is very typical, pero pasado is irregular, kept, and to be, entonces es pasivo, para crear el structuro, para crear el tiempo verbal pasivo, necesitas el verbo to be auxiliary más participal. Y aquí es pasivo porque la gente mantener los elefantes, entonces the elephants were kept por la gente. Pero no necesitas para escribir la gente porque asumir. En cages, cage es como una cosa que mantener los animales para vivir en un cage. Ok, el cage importante, y también por no por boxeo, pero MMA es como mixed martial arts, como un poquito como boxeo, you fight como luchar in a cage. Okay, pero es posible to cage el verbo an animal,
and es posible a caged animal es el frase que decimos cuando una persona es restricted and no puedo salir y no puedo vivir en vida normal. Entonces, a caged animal es una persona, frustrated. ¿Okay? Held, de nuevo, es un verbo irregular, entonces es muy importante y necesitas recordar el verbo normal. To hold, por ejemplo, hold the telephone, hold a bottle, hold a baby, hold your hand. Y pasado es como held, irregular. Okay? Past, irregular. Y hay muchos contextos y phrasal verbs for hold, muchísimo. Y si recuerdas de viernes pasado, en mi video, el mismo, por ejemplo, hold up, hold a party, hold a meeting, hold on es como esperar, hold up es como retraso, a delay. So we have a lot, okay? And aquí es el pasado solo en el verbo. The use es como el uso, chains, cadenas, y es posible para decir un chain of restaurants, okay? A chain of restaurants es como una cadena. You can say a chain reaction is cuando algo ocurrir debido a la acción inicio. So it's a chain reaction. Okay? Importante. So all that was holding them back, that's another phrasal verb. To hold back is como restrict. To hold back is como restrict or mantener from escaping the camp, or como prevenir. To prevent them from escaping the camp was a small piece. Importante palabra, a piece of chocolate, a piece of paper, es un poquito cosa, of rope, cuerdo, tied, eso es importante también, porque el verbo es to tie, y es con los cuerdos, cuando you tie, por ejemplo, mi tie también, es posible el verbo to tie, and eso es my tie, substantivo, ok, pero es posible to tie the knot, and knot es como nudo. So if you tie the knot, es un metaphor para casar una persona, or una persona, okay? So to tie the knot is to marry a person, okay? Entonces, tie es muy, muy interesante. Y tenemos una otra palabra también, a toy. Pronunciation is different, a toy and to tie. So a toy es como un juega por los niños, okay? And interesante. Y recuerdas esta estructura one of. Cuando tienes esta estructura one of, necesitas plural casi siempre. One of the best days, plural. One of the most interesting movies, plural. So, entonces, esta estructura necesita plural legs. ¿Ok? Eso solo es la inicia de la historia. Es un poquito difícil para seguir, para entender, pero porque el objetivo de este video es solo para enseñar el vocabulario, por las expresiones, pero puedes leer después de nuevo para intentar perfectamente, pero solo quiero mostrar las cosas, ¿ok? As es como mientras, aquí es como mientras, so no es como mientras. The man gazed upon, eso es difícil, pero muy fluente. The verb is to gaze, es el mismo que fijar, pero fijar, en inglés tenemos el verbo to stare, y es mal educado para fijar. Eso es una expresión en inglés. It's rude to stare. Okay? So to stare es cuando fijar a alguien o algo, y to gaze es casi el mismo, pero es más romántico. Por ejemplo, puedes gaze al cielo, a las estrellas, es más romántico, es más mágico. ¿Okay? Y upon es el preposición, básicamente es up más on, y juntos upon. Por ejemplo, once upon a time es muy famoso, significa una vez en el pasado. Okay, so the gaze upon is para mirar al. The elephants, he was, sujeto, he, I, you, he, she, he was. El verbo to be en pasado, I am, I was. Completely, entonces totalmente, confused, adjetivo.
y recuerdas la diferencia entre confused and confusing. Eso es muy importante, como bored, boring, excited, exciting. Hay una gran diferencia entre los dos. Confused con ed, normalmente es por la persona, el sentimiento por la persona. Por ejemplo, estoy, I am, or es mi sentimiento. I am confused. I am bored. Es mi sentimiento. I am excited. It's my feeling. It's my sentiment. Pero ing es por la cosa fuera. Por ejemplo, la problema es confusing. The movie is boring. The holiday was exciting. Entonces, la diferencia entre you, tú y la cosa fuera. ing y ed, adjetivo, adjetivo, dos adjetivos. As to why es más avanzado, es como why, or the reason, el motivo por qué, as to why the elephants didn't. Y recuerdas cuando utilizar didn't en el pasado, necesitas infinitivo. Por ejemplo, I didn't go, I didn't eat. Okay, so necesitas infinitivo después didn't. And here is el verbo use, como usar. Strength es como fuerza. Y es importante porque adjetivo es strong. Okay, adjetivo, pero substantivo is the strength. Y el verbo es to strengthen. El verbo, ok, so es importante porque en es el sufijo por el verbo to strengthen. Y tenemos más verbos con en, por ejemplo, to soften, to darken, to lighten. En, sufijo, sufijo, sufijo significa verbo para hacer algo más suave, para hacer algo más oscuro, para hacer algo más por más luz. Okay, so aquí y aquí también es adjetivo posesivo. Por ejemplo, my bottle, your bottle, his bottle, masculine, her bottle, our bottle, etc., etc., etc. Here is their bottle. And es posible también your bottle, plural, pero aquí es como adjetivo possessivo, okay, the possessive adjective, and it's my strength, your strength, his strength, their strength, okay. To break is como romper, and escape, escapar de camp. They, ellos, el modal verb could es posible, could, easily es como adverbio facilmente, have done, haber plus hecho, he hecho, so, is substitution for the previous action, so is como escape. So eso es un substitution for escape the camp. So they could have easily done, they could have easily escaped. So eso es una frase muy avanzado, muy fluente, y ojalá que puedes entender y puedes reflectar, pero instead es como en lugar. They didn't, y recuerdas, didn't necesitas infinitivo. They didn't try to. Entonces, to is el verbo. They didn't try to escape at all. Absolutamente nada. Okay, so at all. So, for example, ¿tienes fam? No, not at all. Like, absolutamente no. So, es muy simple, muy importante. Cosas aquí, a mí, creo que muy importante. Por ejemplo, at all, muy simple, pero cuando la gente habla, es difícil para coger la palabra. Y aquí también so es muy simple, pero cuando la gente usa es muy, muy importante y muy corto y muy, muy rápido. Y necesitas prestar muchísimo atención cuando la gente usa estas cosas. Okay? Me gusta este parágrafo porque es importante cosas de dentro. Curious and wanting to know the answer, he asked, so el verbo preguntar en el pasado, a trainer, como entrenador. Nearby es el mismo que near. Okay, un poquito más formal quizás. Nearby, near, close, no hay diferencia aquí. Es posible para decir las tres. Porque elephants were just standing there and never tried, nunca intentar en el pasado para escapar. Okay, the trainer replied,
When they are young, cuando están muy joven and mucho más and más pequeños, nosotros usar el mismo size es como olvido el palabra por size, tamaño, creo que tamaño quizás, medium, small, large size, tamaño, rope to tie, ¿recuerdas? To tie, como esto, them, ellos, los elefantes, and at that age, ¿recuerdas preposición, location, at this age, position, again, this age, that age, these ages, those ages, es, it is, y necesitas sujeto siempre en inglés. So, en español no necesitas sujeto, pero aquí you need the subject suficiente to hold, como obtener, ellos. As es como mientras, they, ellos, grow up, y eso es muy importante, como significa como madurar, en inglés mature, y es una gran diferencia entre to grow y grow up. Y grow up es más como maturar, como mentalidad, y grow solo es crecer. Okay, so es posible los animales, pero grow up es como mentalidad un poquito más. Y no es bueno para utilizar esto en una empresa, por ejemplo. Necesitas solo progress, quizás crecer, grow, pero grow up es más mentalidad, como actuar como un adulto. Okay, they are conditioned to believe they cannot. Eso es importante porque cuando escribir es necesario en veces formales, seguro necesitas escribir cannot juntos con una palabra y no contraction. Eso es un consejo, pero es famoso. Breakaway es como escapar. Es un synonym para escapar, to break away. They believe, okay, ellos crear, como believe, yo creo. The rope can, puede, it's a modal verb, y recuerdas después, cada modal necesitas la próxima verbo en infinitivo sin to. Necesitas siempre sin to. Still es todavía, hold them, ellos creo que elefantes. So, entonces, they never try, nunca intentar to break free, para escapar. Break free, break away. So hay synonyms for el mismo cosa. Okay, and el frase final, so the only reason, como motivo, me encanta esta palabra porque uso esta palabra en inglés muchísimo, reason, y no puedo traducir muy fácilmente en español. Creo que es motivo, pero necesito una palabra más cómodo. Pero motivo creo que es la más típica palabra en español, pero en inglés es como reason. Eso es the reason, this is the reason that the elephants were not, en pasado, negativo, el verbo to be, breaking free, es el mismo que escaping. Well, breaking free es más como la cuerda, cuando break free from the cuerda, y escapar es un poquito diferente, creo que. The camp was that over time, they adopted the belief, recuerdas substantivo con F, that it just wasn't possible. Okay, good. And then finally, the moral, the most important mensaje de la historia, no importa cuántos the world intentar para controlar a ti, siempre sigue con la creencia que tú quieres conseguir es posible. ¿Cuál o qué tú quieres conseguir es posible? Necesitas siempre tener esta creencia. ¿Ok? No sé, believe es creando, no sé, gerundio, believing, tú puedes llevar a ser exitoso, es el más importante. Paso, lo siento, diferente. Paso es step, peso is weight, and actually, de hecho, conseguirlo. Ok, interesante. Ok, so gracias. Me gusta esto, es corto, es suficiente por una clase aquí en Facebook Live. Espero que no tenemos
problemas con la conexión, con la internet. Espero que sí, porque en el pasado tenemos problemas, pero hoy creo que, espero que es mejor, porque puedo ver aquí, Facebook is sharing your screen, y eso es una indicación a mí que funciona todavía. Es importante porque tenemos muchísimas cosas aquí que puedes traer contigo en otros artículos, en otros días, en otros momentos, y es cosas muy importantes de inglés, y es obvio y es muy importante, es importante. Ok. So, gracias de nuevo. Recuerdas que tengo clases otras. Excuse me, mi nose. Por ejemplo, hoy a las 3:04 tengo un webinar similar a esto de gramática. Y es posible para asistir, solo necesitas conectar con mi Zoom código, y puedo enviar también a WhatsApp si quieres, pero es 6 euros y es una hora más o menos por cosas de gramática, un poquito de charlar, de vocabulario y similar a esto. Y también mañana a las 9 tengo un grupo del C1 a C2. Es abrir a las 10 personas, and hoy espacio, y solo es mi día para conseguir, para seguir, y tenemos espacio, y es por C1 y C2, y martes a jueves, lunes, miércoles y viernes, it's B1 y B2. Por ejemplo, por esta mañana, this morning we had the class for the group for B1 o B2, y tenemos espacio también, y solo es 4 euros por las clases en las mañanas, y solo es para hablar, para vocabulario. Es difícil porque la gente tiene diferentes objetivos, pero es un buen día para iniciar las mañanas. Y creo que no más. Miércoles por las tardes es un webinar a las 3:04 de nuevo por IELTS Material. Jueves es al mismo tiempo por avanzado C1, C2, y viernes es inglés por negocios. Y tenemos también un webinar por B2, y es posible viernes, y tenemos opciones, y ahora es mi horario porque tiempo de pandemia es complicado por todos, y trabajando de casa también es difícil para todos, y espero que continuar y seguir un poquito más paso a paso para intentar para mejorar, y es difícil para todos, pero es un buen idea también. Ok, so eso es libre, y estoy feliz para enseñar un poquito, pero también si quieres dejar un poquito propina, es posible, no problema, por Bizum, por Revolut, es posible, o por Bank Directo. Tienes la información aquí, y es libre, pero solo si quieres dejar algo es posible. Y muchas gracias por esto. Y lo siento por mi nuez. Necesito un pañuelo. No tengo en mi pocket. But thank you and sorry. Lo siento por mi español. Y yo sé que tengo errores. Y es importante para yo porque soy un profesor y debería un mejor español. Pero no pasa nada porque mi objetivo solo es para intentar enseñar, y particularmente por la gente no tiene confianza o no tiene nivel alto de inglés, y por eso quiero enseñar a través de español, porque cuando hablo en español, lo siento, cuando hablo en inglés es difícil por la gente para entender, quizás. Ok, so muchísimas gracias a todos. Pasen un buen día. Y thank you so much, and talk to you soon. Bye bye.